Hacia el año 500 a.C., los habitantes autóctonos de la península ibérica van a recibir la visita de dos corrientes culturales que cambiarán sus formas de vida. Por un lado, por los Pirineos entrarán pueblos centroeuropeos que contagiarán sus costumbres a la población del norte y oeste peninsular. Pero sobre todo, por el mar, desde el este, llegarán pueblos del Mediterráneo más oriental que serán decisivos en la incorporación de los pueblos peninsulares al desarrollo cultural que se estaba desarrollando en aquellas lejanas tierras. Estas innovaciones son el comienzo de la formación de una unidad cultural de lo que hoy conocemos como España. Hoy vamos a hablar sobre nuestro origen. Memorias de un tambor. Hola, ¿qué tal, amigos? Otra vez estamos aquí para hablar de historia de España. Hoy un tema complejo, complicado. Vamos a retroceder muchos años atrás. Vamos a empezar a hablar de miles de años antes de Cristo. Una historia diferente, una historia que a mí particularmente me apasiona. Y creo que es una historia con mayúsculas, porque ahí faltan datos, hay muchas teorías, hay muchos huecos que cubrir. Y vamos a intentar hacer un programa lo más ameno posible. Sé que es difícil, después de los temas que hemos tocado hasta ahora, tan intensos, con tanta información, con tantos datos. Hoy vamos a escarbar en el pasado. Hoy vamos a hacer el programa cero, de alguna manera, el primer programa cronológico de la historia de España y espero que lo podamos condensar de una manera que sea agradable para que todo el mundo lo pueda escuchar y todo el mundo se pueda hacer una idea de cómo empezó nuestra andadura. Como digo, es un tema difícil, extenso. Hay poca fiabilidad en cuanto a que se sigue investigando. La arqueología es una ciencia que sigue abierta a todos los temas prehistóricos, lo que vamos a tocar, y siempre estamos abiertos a nuevos descubrimientos que podrían cambiar en algún momento todo lo que vamos hoy aquí a contar. Pero vamos a meternos en materia y vamos a intentar descubrir de dónde venimos. Bueno, como todos sabéis, la historia empieza cuando aparece la escritura. Es decir, la historia implica documentos escritos que nos narran acontecimientos del pasado. Mientras no hay escritura, le llamamos prehistoria. Para inventarnos hay que decir que la primera forma de escritura se creó en Mesopotamia, hacia el año 3200 a.C. Eran los llamados caracteres cuneiformes, es decir, en formas de cuña. Se escribían con cañas, sobre tablas de arcilla frescas. Se hacían una serie de signos, que fue la primera forma de escritura de la humanidad hasta hoy conocida. El lenguaje es clave, el lenguaje en la historia de la humanidad. Este lenguaje escrito que hizo posible que aquellos asentamientos primitivos de Mesopotamia llegara a convertir a estos pueblos en civilizaciones. Y con el lenguaje comenzó la expansión. Muy importante el concepto de lenguaje en la historia de la humanidad. Hay que decir que, salvo raras excepciones, durante toda la prehistoria, el continente europeo, bebió de fuentes culturales que venían tanto de África como de Oriente Próximo. Es decir, el núcleo cultural de la humanidad en ese momento está, como decimos, en la zona de Mesopotamia, que hoy corresponde al actual Irak. Como todos sabéis, entre los ríos Tigris y Éufrates, y toda la zona. En esa zona se van a producir los hechos culturales que van, como digo, a llegarnos miles de años después, pero nos acabarán llegando. Y como siempre ambientamos los antecedentes históricos de estos temas, hoy hay que irse muy, muy para atrás. ¿Dónde vamos a empezar? Vamos a empezar en la Revolución Neolítica. Vamos a irnos hasta el Neolítico. Estamos hablando que vamos a arrancar hoy el programa desde el año 8000 a.C. La cosa tiene su miga. Hoy vamos muy atrás, un programa diferente, un programa que quiero que empiece una serie de programas que va a tratar nuestra historia más antigua, que creo que es muy desconocida, muy interesante y clave para entender muchas cosas que sucedieron después. Como digo, vámonos al 8000 a.C. ¿Qué pasaba en aquella zona de Mesopotamia donde antes contábamos donde nace la historia, donde nace la cultura que hoy conocemos? Aquella zona mesopotámica se llamaba el creciente fértil, como antes decían, que estaba entre los dos ríos Tigris y Éufrates. A esa zona había que sumar zonas también de influencia, como puede ser la actual Turquía, Irán, Siria, Jordania, Israel, Palestina. Esas zonas también correspondían a esta zona de influencia. El Neolítico llegó a Europa en el 6000, aunque nace, como digo, en el 8000 a.C., fijaos que tarda 2000 años en llegar al continente europeo. A través del Mediterráneo,
bueno, pues penetró por el Danubio hasta el centro de Europa, y se estima que es hacia el 4000 a.C., es decir, 4000 años después del inicio de la fase neolítica, cuando Europa está introducida, inmersa completamente en este periodo. Estamos hablando del neolítico, pero hay que saber qué es el neolítico. Vamos a hablar que el neolítico, fijaos, supuso una auténtica revolución. De hecho, se le conoció como la revolución neolítica. A España llegó, si Europa llegó hacia el 4000, a España se estima que llegó entre el 4000 y el 3000 antes de Cristo. Fijaos qué cantidad de años de los que estamos hablando. Es decir, por eso, como antes comentaba al principio, hay que andar con mucho cuidado porque las investigaciones y los datos de los que disponemos, bueno, pues son fiables, pero son fiables hasta cierto punto. Es decir, los márgenes de error y las teorías, pues bueno, pues pueden variar mucho de unos autores a otros. Pero como digo, vamos a intentar llegar al meollo de la cuestión de una manera lo más simple y lo más directa posible. Bueno, ¿qué pasó en la Revolución Neolítica? ¿Por qué es tan importante esta época de miles de años en Europa, 4 o 5.000, en España 3.000 años antes de Cristo? ¿Qué pasó en este momento? Bueno, pues que se desarrolla la agricultura y la ganadería. Es decir, se va a producir una economía de tipo productivo. ¿Y qué había antes de esto? Pues eran poblaciones que se dedicaban a la caza y a la recolección de frutos. Es decir, eran grupos humanos, errantes, nómadas, que lo que buscaban era recolectar lo que la naturaleza les iba dando a su paso y cazaban, simplemente. Bueno, pues cuando los humanos logran domesticar tanto frutos agrícolas como animales, se produce un sedentarismo, es decir, dejan de vagar por el mundo buscando lo que les iba dando el campo y la caza, y empiezan a establecerse en asentamientos más o menos estables. Fijaos lo importante que estamos hablando, es decir, la humanidad pasa de ser nómada a sedentaria. Todo esto, vamos a ver, no es evidentemente de hoy para mañana, es decir, estamos hablando de un proceso de miles de años. Empieza a la humanidad a conocer sistemas de vida diferentes que van a producir la revolución neolítica, que, como digo, es básica para entender muchas cosas. Cuando esto ocurre, ¿qué ocurre? Bueno, cuando la población se hace sedentaria, pues ¿qué va a ocurrir automáticamente? Pues va a haber un desarrollo de la arquitectura, es decir, van a construirse casas para que sean habitadas durante mucho más tiempo. Es decir, la arquitectura evoluciona. Evoluciona la cerámica para guardar, para conservar pues los alimentos. Se van a descubrir técnicas de hornos para hacer cerámica. Se van a hacer ya técnicas manuales con esta cerámica. Fijaos lo importante que es la cerámica. Va a haber un crecimiento de la población en torno a estos primeros poblados, más seguridad de los habitantes en vez de estar, como digo, vagando por las tierras. División del trabajo, es decir, va a haber ganaderos, va a haber agricultores, va a haber ceramistas, va a haber cazadores, va a haber de todo. Es decir, esta población que empieza a sentarse va a empezar a dividir su trabajo, muy importante. También se va a producir que va a haber una serie de excedentes, lo que va a provocar ya intercambios, es decir, cuando se recogen cosechas agrícolas, bueno, en el momento que sobra se empiezan a almacenar, y empiezan a haber intercambios entre distintos grupos. Es un paso definitivo de la humanidad y, como digo, se produce muy poquito a poco. ¿Qué más cosas se producen en esta gran revolución neolítica? Bueno, pues aparece ya la propiedad privada en cuanto que hay objetos que ya tienen su valor. Hablamos de cerámica, hablamos de armas, hablamos de adornos, es decir, hablamos de una propiedad privada muy incipiante. Y aparece un tema importante, y es el culto funerario a los muertos. Es decir, en esta época del Neolítico, pues como todos sabéis, pues se produce lo que se llama el megalitismo, es decir, hay enterramientos de humanos que son señalados por grandes piedras. Se les homenajea a estas personas que fallecen, pues con estos monumentos líticos de piedra que van a ser famosos, como los menires, los dólmenes. ¿Qué pasa en España en esta revolución neolítica? Bueno, pues, particularmente, como antes comentaba, se produce entre el 5000 y el 3000 antes de Cristo. Parece ser que hay una gran diversidad regional en el neolítico de la península ibérica. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, porque hay mucha variedad cerámica, es decir, en los restos arqueológicos que se investigan, bueno, pues no hay una uniformidad sobre todo en cuanto a la cerámica, y esto nos hace pensar a los arqueólogos que hay una diversidad regional, como digo.
se sigue manejando se sigue trabajando en piedra, es decir, hay una industria lítica llamada industria lítica que tiene muy pocas diferencias entre las diferentes regiones de la península ibérica. Sigue existiendo una industria ósea, es decir, se trabaja con hueso de los animales, se construían instrumentos de caza, de adornos, de instrumentos cotidianos, y en la península aparecen enterramientos, lo que son llamados enterramientos bajo losa de piedra o en una fosa formando ya necrópolis. Necrópolis o lo que conocemos como cementerios o incipientes cementerios. El Neolítico en la península va a tener dos grandes áreas, que es un área, lo que es la actual Cataluña, que luego se extenderá hacia zonas meridionales por todo el Levante y Andalucía, y otra propiamente andaluza. Esto, como digo, es en cuanto a los descubrimientos arqueológicos que tenemos hasta la fecha. Es decir, esto nos da una serie de datos que nos hacen intentar reconstruir o imaginarnos cómo era aquella época estudiando los restos que hasta hoy nos han llegado o que se han podido descubrir. Bueno, y fijaos lo importante que es la revolución neolítica, muy importante, pero no nos podemos extender porque vamos a ir avanzando. ¿Hacia dónde? Pues hacia la edad de los metales, que llega a la península aproximadamente hacia el año 3000 a.C. Bueno, pues en esta edad de los metales, ¿qué ocurre? Bueno, pues hay alguien, un ser humano el más espabilado del grupo que descubre que el mineral de cobre que está prácticamente a flor de tierra en aquellos momentos, pues lo puede utilizar en principio en el estado natural en el que lo encontraba, porque aún no sabía cómo fundir este mineral de cobre. Entramos dentro de la edad de los metales, se divide en tres edades. La primera va a ser la edad del cobre. Como digo, cuando los primeros seres humanos descubren que el cobre le puede valer, le puede sustituir a la piedra en algunas facetas. En estos primeros momentos, pues el cobre se moldeaba a golpes, como la piedra, es decir, se le golpeaba para darle la forma que cada uno quería para los fines que cada uno quería. Entonces, aún esta primera fase, puesto que se trabaja con el cobre como si fuera piedra de alguna manera, aún se considera una fase, digamos, neolítica o de últimos del neolítico. Poco más tarde, pues se va a conseguir lo que se llama la metalurgia del cobre, es decir, el tratamiento por el ser humano, que va a suponer una innovación relativa. ¿Por qué? Porque ya para fundir el cobre ya se dan cuenta que lo pueden fundir, pero no es una revolución tecnológica fuerte, porque digamos, esa tecnología de hornos para fundir ya la tenían para hacer cerámicas. Es decir, lo que hacen es fundir el cobre, digamos, con la tecnología de hornos que tenían ya para hacer cerámica, para cocer barro. Hay que pensar que la fusión del cobre se produce a unos 1083 grados centígrados, que es una temperatura que ya alcanzaban los hornos del Neolítico, como digo, para fabricar aquella rudimentaria cerámica de la que estamos hablando. Fijaos, el cobre, aunque en Europa llega mucho más tarde, ya hablan que hay muestras de que el cobre ya era fundido en el sur de Anatolia, en el sur de lo que hoy es lo que es Turquía, hacia el año 6000 a.C. Como digo, haremos referencias constantes al ese foco cultural que supone, como digo, el actual Irak, Turquía, Palestina, Siria, etcétera. Lo que es el entorno de mesopotámico del Tigris y el Éufrates es el foco cultural por excelencia. Y ahí todo se producirá antes que Europa, miles de años antes que Europa, como estamos viendo ahora mismo, que hablamos del año 6000, ya hay restos de cobre fundido en la zona. Realmente es apasionante. En torno a los 5.000 años antes de Cristo, ya digamos en ese entorno de ese Mediterráneo, estamos hablando del Mediterráneo oriental, ya se conoce de una manera generalizada la metalurgia del cobre. Parece ser que este avance, de estos conocimientos se van trasladando, a lo largo de cientos y cientos y miles de años, va a llegar a Europa, lo que es el continente europeo en sí, pues a través del Cáucaso, a través de los Balcanes, va a llegar a la Europa continental hacia, más o menos hacia el 4000 a.C. Parece ser que ya existía una metalurgia del cobre propia, no adquirida, o sea, no aprendida de Oriente, en la zona de los Balcanes. Es un descubrimiento que parece que ha dado la vuelta a muchas teorías anteriores y se ha considerado como la primera civilización europea en cuanto a la metalurgia y el conocimiento del manejo del cobre a esta
pequeña civilización, por decirlo de una manera, que habitaba en la zona de los Balcanes. Pero fijaos, había otra zona diferente al oriente, donde también el cobre se empezó, ya digo, repito, y lo repetiré muchas veces, según los hallazgos arqueológicos hasta la fecha, parece ser que ya había una zona precisamente en la península ibérica, donde ya se trataba el cobre antes digamos, de lo que pudo llegar la información desde el oriente, es decir, en la zona de los Millares, que está en la zona de Almería. Sobre 4.000 años antes de Cristo ya conocían el tratamiento metalúrgico del cobre. Muy interesante, muy importante la cultura de los Millares en la historia de España. Bueno, ¿y qué se hacía con el cobre? Bueno, pues herramientas múltiples, puñales, espadas, punzones, cuchillos, agujas, adornos personales como brazaletes, sortijas, collares, es decir, con el cobre se utilizaba como un nuevo material que era más llamativo, pero se seguían utilizando herramientas de piedra. Ojo, porque parece que seguían siendo más eficaces y más duros los útiles que se hacían con piedra, con sílex, mucho más que los de cobre. En esta época pues había una cerámica incipiente, como digo, prácticamente neolítica. Estamos hablando ya de España, pues eran grandes vasijas, prácticamente sin decoración. Se seguían practicando ya enterramientos colectivos, en este caso, que se pueden encontrar prácticamente en toda la península ibérica en esta fase de la edad del cobre, de este inicio de la edad de los metales. Y esto, digamos, ratificando lo que antes comentaba de la Revolución Neolítica, generalmente estos enterramientos se encuentran siempre situados en zonas de abundancia de mineral de cobre, sobre todo en Andalucía. Como digo, en esta famosa zona de los Millares, que abarca la zona de Almería y zona de Murcia, zona de Granada. Asociado a ese tratamiento del cobre, a este avance, digamos, tecnológico, pues se produce también un desarrollo de la agricultura. Y como antes comentábamos, los primeros núcleos preurbanos, es decir, como antes comentábamos, la población ya ha empezado a agruparse y a vivir de una manera más o menos sedentaria en lugares más o menos fijos. Fíjate lo importante que es el tema de los enterramientos. Muy importante. Primero porque nos van a dar, cuando hay un hallazgo arqueológico, lo primero que se encuentra prácticamente son enterramientos. ¿Por qué? Porque se han enterrado y se han conservado. Es decir, no han quedado en el estrato superior de la tierra, sino que al enterrarse los muertos, se va a conservar, es decir, cuando se descubre están perfectamente conservados. ¿Y qué datos nos da un enterramiento? Pues nos da primero costumbres de la época y sobre todo los ajuares con sus objetos personales. Es decir, era un poco lo que él se llevaba al otro mundo y eso nos ha dado muchos datos, o sigue dando muchos datos en cuanto a las culturas de cada yacimiento arqueológico. Muy importante por eso los enterramientos. Y ahora fijaos que, evidentemente, como ya existe, como antes comentaba, estos enterramientos, pues al ser poblaciones sedentarias, quieren enterrar a su gente querida, pues en el lugar donde han vivido. Me imagino que antes, cuando las poblaciones eran nómadas y se movían, ya digo, buscando frutos y buscando caza sin parar, es decir, migrando constantemente, cuando alguien moría, pues yo qué sé, le atacaba un oso porque uno de la tribu de enfrente le pegaba con un canto en la cabeza, la gente o un infarto, me da igual, cuando la gente moría, pues me imagino que se le dejaría apoyado en el chaparro más cercano y su clan, su trío, pues seguiría camino, es decir, no se enterraba a las personas. Como repito, y no quiero repetirme de verdad, pero creo que lo que cojáis como un tema muy importante, los enterramientos son claves para entender e investigar el pasado. Pues aparte de estos enterramientos que ya se producen con estas poblaciones más o menos establecidas en territorios, hay otros muchos procesos que ya en esta edad de los metales, en esta edad del cobre, aparecen asociados. Como por ejemplo, parece que se descubre el arado para aumentar la productividad de la agricultura, muy importante. Hay técnicas ya de regadío y sobre todo se domestica, se llama así, pues productos como la vid y el olivo. Eso es muy importante en la evolución de principios de la edad de los metales en la península, en concreto de la edad del cobre. Pues estas poblaciones que ya están asentadas lo que hacen es, aumentan las superficies de explotación agrícola, es decir, ya se crea, como antes comentamos, ya excedentes. Muy importante, aparece en los medios de transporte, como es el carro.
Y podéis pensar, bueno, ¿qué cosa tan sencilla? Pues sí, esos medios de transporte como el carro son importantísimos para luego trasladar excedentes y proceder a intercambios con otras poblaciones que tengan otro tipo de excedentes. ¿Y qué es importante en este caso? Bueno, digamos la ganadería. La ganadería, que es ya, bueno, animales domesticados. Esta ganadería que actúa como fuerza motriz para este ganado, que actúa como fuerza motriz para mover estos carros. Parece ser que ya se conoce la leche y sus derivados, y sobre todo la lana para empezar, bueno, pues a hacer tejidos. Es decir, que la metalurgia del cobre no es lo más importante de esta etapa, sino que este conocimiento del cobre, este avance tecnológico, lo que hace es intensificar la producción, hace que la gente se especialice, crea una capa artesanal de personas, bueno, que manufacturan pues cerámica o objetos, adornos, etcétera. Ya empieza a haber una cierta estratificación social, es decir, hay diferencias sociales en función, bueno, pues digamos, incipiente también propiedad privada, y ya se ocupa el territorio en función, bueno, pues en función de los recursos. Ya existe una ocupación territorial más o menos organizada. Es lo que se llaman las primeras sociedades complejas, que se producen sobre todo ahora en el comienzo de la edad de los metales, como digo, en la edad del cobre, que posteriormente, bueno, pues se convertirá en los primeros estados. Bueno, pues seguimos avanzando en la edad de los metales. Que vale, el cobre se ha conocido, se ha asimilado, pero aparece la edad del bronce. ¿Qué es esto de la edad del bronce? Un siguiente paso. Bueno, pues el bronce, como todos sabéis, es una aleación de cobre más estaño. Es decir, el mineral, el estaño, también estaba muy accesible, y alguien, el más listo de la tribu, también descubre que el estaño lo puede fundir y lo puede mezclar, puede hacer una aleación con el cobre. En hornos de carbón vegetal, bueno, pues ya se prueba la metalurgia de esta aleación de cobre más estaño, que va a dar lugar al bronce. El bronce es mucho más resistente y mucho más duradero que el cobre solo. Entonces, repito, el bronce empieza a penetrar en Europa, también es en Oriente Próximo, en la zona que antes comentábamos, donde se descubre esta aleación de cobre más estaño, que es el bronce, y de ahí empieza a penetrar en Europa pues muy, muy lentamente a través de estas civilizaciones orientales. Es decir, se va contagiando el conocimiento del bronce otra vez hacia el continente europeo. Y el conocimiento del bronce va a llegar a la península ibérica aproximadamente entre el 2200 y el año 700 a.C. Fijaros que es ya muy tarde. O sea, ha tardado muchísimo. Parece ser que se descubrió en el año 5000 a.C. en Oriente, y a la península ibérica va a llegar en torno al 2200 y el 700 a.C., que es el periodo en el que se estima que el bronce evolucionó en la península. Que en esta edad del bronce, en la península, bueno, por ahí se desarrolla grandemente la agricultura, sobre todo en el sur y en el este, en las zonas más cálidas. Ahora sí ya se empieza a producir un abandono de las técnicas de piedra, es decir, del instrumento de piedra, de las técnicas líticas y los huesos y la industria ósea, que ya ahora sí, dada esta fortaleza del bronce, ya sí puede sustituir el bronce a la piedra. Es decir, ya empieza a ser el bronce más resistente que los instrumentos de piedra, y ya sí las poblaciones empiezan a tomar el bronce como básico. Durante esta época de la edad del bronce es muy importante porque se produce una incipiente industria textil. Es decir, se empiezan a hacer tejidos con la planta, con el lino para verano y la lana para el invierno. Se hacen cestas. Las técnicas cerámicas avanzan de una manera, ya digo, grande, y adquieren una grandísima importancia en estas poblaciones. Estos pequeños poblados ya empiezan a tener una cierta ordenación, no se puede hablar de urbanismo, pero bueno, ya empieza a tener un sentido, una lógica en la creación. Ya se sitúan en las zonas altas, zonas que son fácilmente defendibles, y ya empiezan a presentar murallas de piedra. Ya la sedentarización ya es prácticamente general, y ya empiezan a construir esas poblaciones con unas condiciones suficientes para que les puedan defender de agresiones exteriores. Aquí en la península ibérica, ¿qué podemos hablar? ¿Qué cultura destaca? Es la cultura argárica, que es prácticamente la misma zona en la que antes hablamos de los millares durante la edad del cobre. Bueno, pues esa cultura, que ahora se llama la cultura de Argar,
sustituye a la de los Millares, pero en la misma zona. Hablamos de Almería y provincias limítrofes, lo que hoy, para hacernos un poco una idea de dónde se está desarrollando esta cultura. Como repito, esta cultura avanza durante la edad del bronce en la península. Y es en este momento cuando en la península aparecen la gran innovación, que es la aparición de espadas de verdad, espadas resistentes, espadas con hojas largas, espadas que están enmangadas de una manera mucho más perfecta, de manera que son armas bastante más potentes y están hechas de bronce. Fijaos cómo es la evolución, ¿no? A mí me parece fantástico. Estos primeros momentos de nuestra historia es increíble, porque son pasos muy pequeños, muy cortos, pasos muy básicos, que no parecen básicos, pero son absolutamente definitivos y decisivos. Hablamos también en esta edad del bronce de que estos asentamientos que digo que ya empiezan a ser fijos y están localizados, pues que van a producir pues un aumento demográfico, es decir, hay más seguridad, hay más salubridad, hay más la esperanza de vida es más larga. Y en estas culturas que hemos conocido, como sobre todo en esta de la cultura Argars, pues tienen ya áreas en las partes más altas donde la población ya se puede resguardar. Seguimos hablando de los enterramientos. Ahora ya en esta época empiezan a haber enterramientos, parece ser en muchos casos individuales y dentro de las viviendas. Parece que entierran a las personas que mueren de cada familia, se las entierran en unas grandes tinajas y vuelven a guardarse sus ajuares, lo que nos sigue dando una idea, digamos, de su posición social, dependiendo del tipo de ajuar, de la riqueza de ajuar con la que cada persona está enterrada. Es decir, que ya hay una jerarquía en estas digamos, estructuras urbanas, ¿no? que empiezan a asentarse. Esta cultura del Argar, repito, en el sureste español, parece que no llegó a ser un estado, pero sí tuvo prácticamente carácter de casi de preestado, porque dominaba su ámbito territorial. Y me parece que todos los restos de ajuares que se encuentran en esta cultura son de una riqueza importante, y nos da idea de que esta cultura del Argar pudo ser una primera cultura fuerte, potente y autóctona de la península ibérica. Y para acabar con esta edad del bronce, vamos un poco a qué pasó en Europa. Fíjate, hay un tema muy importante, y es cuando más o menos hacia el año 1250 y el 700 a.C., aproximadamente los siglos del 13 y el 8 a.C., aparecen los campos de urnas en Europa. ¿Qué es esto de los campos de urnas? Vuelvo a repetir, la importancia de la investigación de los enterramientos de las personas en la época para descubrir la evolución en la historia, o en la prehistoria, mejor dicho. El campo de urnas es un proceso, un cambio en las costumbres funerarias que empieza, parece ser, en la Europa continental, y que se va a expandir por Europa de una manera, como digo, lenta. ¿Qué es esto de los campos de urnas? Pues a los cadáveres se les incineraba y sus cenizas se metían en unas urnas cerámicas que eran enterradas en un hoyo, en agujeros en la tierra, formando enterramientos comunes en necrópolis, todos llenos de pequeñas vasijas cerámicas con las cenizas de los difuntos. Repito, la importancia de todo esto es que esos restos los hemos encontrado porque fueron enterrados, y afortunadamente la arqueología los ha podido rescatar. Parece ser que a la península ibérica llegó solamente a la zona de Cataluña y parte de Aragón. Es decir, este contagio de esta costumbre no llegó a toda la península ibérica, y se quedó prácticamente tras pasar los Pirineos, según los restos arqueológicos que nos han llegado. En esta etapa final ya de la Edad de Bronce, pues aparecen, como digo, los recintos ya son amurallados con tapiales, algunos con madera, ya las casas empiezan a tener estructuras rectangulares, que están hechas con adobe, ya tienen tejados de paja, de madera, y aparecen en estos pequeños núcleos urbanos, estas pequeñas poblaciones, y aparecen que hay silos para guardar lo que es el excedente agrícola que se produce en la zona. Es decir, hay un aumento de la agricultura, de la importancia de la agricultura frente a la ganadería, aunque la ganadería evidentemente sigue siendo, también tiene un papel fundamental, sin duda.
siguen encontrándose restos de ganado bovino, de porcino, equino, ovino. Es decir, la ganadería sigue siendo importante, pero hay un aumento importante de la actividad agrícola que nos la da la construcción de almacenes, de silos, de depósitos para los excedentes agrícolas en estas poblaciones. En cuanto a las armas, importantes evidentemente en esta cultura, bueno, pues ya desaparecen en el bronce, desaparecen ya las puntas de flecha de sigles, de piedra, y ya son siempre sustituidas por puntas de flecha de bronce. Aparecen ya las defensivas como corazas, cascos, escudos. Fijaos ya en la evolución que se produce con el descubrimiento del bronce, puesto que se descubre que es mucho más duro que la propia piedra. Y como comentamos, en la península ibérica, como antes dijimos, los campos de urnas penetran hasta Cataluña, Aragón. Hay otras zonas de esta de bronce, digamos, bastante diferenciadas. En el noroeste, lo que es la zona en Gallega y lo que es Portugal, pues hay unas condiciones muy similares a la evolución que se dan en la Bretaña francesa, en las Islas Británicas. En el sur, en esta edad de bronce, parece ser que esa cultura de Argar tiene un decaimiento importante, y parece ser que esta cultura que estaba en la zona sureste de España se traslada a la zona suroeste de España, es decir, en una zona que coincidirá, luego hablaremos del tema, con tartesos, con la cultura de tartesos. Ya digo que luego hablaremos del asunto. Es decir, hay un desplazamiento del este al oeste en cuanto a estas culturas que parece ser que son más avanzadas. En la España interior, pues en el interior de la península, bueno, pues hay culturas en la meseta central, en el Cantábrico, en la Comunidad Valenciana, sobre todo en la zona del curso del Guadalquivir, que son, parece ser, pues poblaciones autóctonas peninsulares, que no han sufrido, digamos, ninguna influencia exterior. En esta zona de la península, como decimos, donde los campos de urnas no llegan, se sigue enterrando a las personas, pues en fosos y con sus ajuares. Es decir, no ha llegado la técnica de incineración y de guardarlos en una vasija de cerámica. Con esto, digamos, vamos a ir, no podemos detenernos mucho en cada fase, pero hemos dado un poquito un repaso a lo que era la edad del bronce en la península ibérica. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues a la última fase de la edad de los metales, a la edad del hierro. Importantísima la edad del hierro. En Europa se descubre, ya no es la metalurgia, sino que se llama siderurgia, la siderurgia del hierro. La siderurgia del hierro, que es usar este metal, que es mucho más duro que la aleación de bronce y estaño, y es un elemento abundantísimo en la naturaleza, pues para empezar a construir herramientas, armas, etcétera, de hierro fundido. Como siempre, ¿dónde tiene su origen los primeros rastros de hierro fundido en la humanidad? Bueno, parece ser que vienen de la misma zona, de la zona del sur de Turquía, de la zona que hemos hablado siempre, del sur de Anatolia, donde se han encontrado restos de hierro fundido desde el año 3000 a.C. Es decir, prácticamente cuando aquí estábamos con el bronce, ya estaban allí descubriendo la siderurgia del hierro. Realmente fascinante la evolución del conocimiento según las zonas. ¿Qué ocurre con el hierro? Aunque es muy abundante en la naturaleza, su siderurgia, su manejo, su tratado requiere una tecnología mucho más complicada, más compleja, y era muy diferente a cómo se trataba como antes decíamos, el cobre y el estaño para producir el bronce. Fijaos que el hierro requiere pues una serie de tratamientos, de refinarlo, de fundido, de forjado, de templado. Fijaos que el hierro se funde a 1535 grados, es decir, no a los 1083 que se fundía el cobre. Estos 500 grados de diferencia prácticamente hacen que la fundición del hierro sea mucho más complicada, necesite hornos mucho más potentes, lo cual va a frenar la difusión del hierro. Es decir, el tratamiento del hierro es mucho más complicado, aunque vale la pena por su dureza, pero va a tener mucha más lentitud en su progresión. Con lo cual, lo que esto nos da a entender es que, aunque estemos en la edad del hierro, el bronce va a seguir usado de una manera general, porque el avance del hierro va a ser muy lento. Es decir, el bronce será desbancado de una manera muy lenta. Fijaos que cómo será la lentitud de la entrada del hierro, que no se generalizó su uso en Europa prácticamente hasta el año 800 a.C. Prácticamente el hierro se conoce con el Imperio Romano. Es decir, el avance del hierro es muy lento por las razones que antes hemos comentado.
En esta época, pues fijaros, ya cuando se conoce el hierro estamos hablando del siglo más o menos VIII antes de Cristo. Y en ese momento se puede hablar de historia, es decir, hay documentos escritos en la zona del Mediterráneo oriental, es decir, solamente hay documentación escrita, es decir, la historia propiamente dicha en la zona del Mediterráneo oriental. En esta época, fijaos qué importante, parece que los griegos ya reconocen por escrito su primera Olimpiada. Es decir, que, digamos, esto marca, digamos, el comienzo de la historia escrita de Grecia. En el año 700, más o menos sobre esta época, el año 753 a.C., los romanos fundan Roma. Y aquí nacen, digamos, las civilizaciones clásicas, es decir, lo que conocemos como Grecia y Roma. Ya empiezan a tener alfabetos, fundamental, alfabetos propios, todos derivados del alfabeto fenicio. Muy importante el alfabeto fenicio, del que hablaremos después, puesto que afecta muy importantemente a la península ibérica. ¿Qué pasó en la península ibérica durante la Edad del Hierro? Bueno, pues nos vamos ya al año 1000 a.C. En esta Edad del Hierro llegan a la península ibérica, coincidiendo con la progresión del conocimiento del hierro, pueblos indoeuropeos procedentes de la Europa central, y entran por los Pirineos, entran por el norte. Y al mismo tiempo, simultáneamente prácticamente, empiezan a llegar pueblos que se llamaban pueblos colonizadores por el Mediterráneo, es decir, los fenicios, griegos y cartagineses. Una zona rica en minerales, rica en agricultura, una zona fértil. Para haceros una idea, grosso modo porque no se puede hacer una distinción tan tajante, pero si trazamos una diagonal desde Gerona hasta Huelva, imaginaos una diagonal, ¿vale? Te haces una línea recta. Bueno, pues todo lo que queda al este de esta imaginaria diagonal, bueno, pues los pueblos que quedan al este de esta imaginaria diagonal Gerona-Huelva, al este van a recibir, los pueblos autóctonos de la península van a recibir la influencia de los pueblos que vienen del Mediterráneo, que serán llamados la cultura íbera, los íberos, así le llamaron los romanos. A esta zona llegaron en periodos sucesivos, bueno, pues los llamados que se llamaron pueblos, digamos, orientalizantes, así los llama la historia. Primero los fenicios, luego los griegos y finalmente los cartagineses. Estos pueblos que llegaban del Mediterráneo conocían y utilizaban de una manera bárbara la navegación. Estos fundaron factorías comerciales pues en todas las costas prácticamente del Mediterráneo, sobre todo en la zona suroriental de la península ibérica. Estos fenicios, sobre todo, pues con ellos van a llegar nos van a trasladar unas técnicas de explotaciones mineras. Nos trajeron una optimización de los cultivos de la vid y el olivo, la salazón del pescado. Hubo intercambios comerciales con ellos de una manera absolutamente vital para el avance de estas poblaciones autóctonas, como digo, de la península ibérica. Y sobre todo, los fenicios conocían la escritura. Es decir, la escritura como medio de transmisión del conocimiento, y ya entramos en la historia, propiamente historia, porque quedan ya documentos escritos. La escritura nos la traen los fenicios. Muy importantísima la influencia fenicia en los pueblos, como digo, al este de esta supuesta diagonal, como digo, Gerona-Huelva, es decir, lo que va a ser, digamos, la España íbera. Bueno, pues este contacto de estos pueblos del este va a dar a conocer pues una cultura que ya estaba en la península ibérica ya establecida, que ya existía antes, que es la cultura de Tartesos. Tartesos, muy importante, seguro que todos habéis escuchado una vez hablar de Tartesos. Tartesos se creía que era una ciudad, una zona, es decir, ahora hablamos un poquito sobre el tema, pero estaba ubicada en la zona de lo que es la Andalucía occidental, es decir, es una zona que no está delimitada exactamente, pero es una zona muy amplia en la que habría una cultura que tenía unas características comunes, como digo, que se llamaba o se la conocía como Tartesos. Bueno, y al oeste de esta línea imaginaria diagonal Gerona-Huelva, ¿qué ocurre al oeste de esta línea? Bueno, pues esta zona va a recibir la influencia de estos pueblos de Centro Europa, que han sido conocidos históricamente, de manera general y algo inexacta, como pueblos celtas. Es decir, toda la zona, lo que es Portugal, la meseta norte, lo que es prácticamente el centro de la península, parte del centro de la península, el norte peninsular, Galicia, etcétera, va a ser influenciada por estos pueblos que llegan de Europa, como digo, que han sido llamados o de influencia celta.
¿Qué ocurre? Bueno, pues que a partir del siglo II antes de Cristo, año 2000, bueno, pues esta zona de la meseta central, que era un lugar, digamos, de mezcolanza, un lugar fronterizo entre estas dos culturas, lo que llamada cultura celta y cultura íbera, cada una con sus influencias diferentes, pues a los habitantes o a esta zona donde hubo una mezcla, digo, de estas dos tendencias, estas dos culturas, se la conoció como Celtiberia. Bueno, pues en el programa de hoy, porque no da tiempo más y me gustaría hacerlo de una manera escalonada y que nos enteráramos todos de más o menos del proceso de evolución de nuestros orígenes, hoy nos vamos a olvidar de los íberos y nos vamos a centrar un poco en esa parte de población al oeste de la diagonal, es decir, esa cultura que es más o menos de influencia celta o centroeuropea. Eso por un lado. Y luego nos centraremos en esa pequeña zona donde los pueblos los pueblos del Mediterráneo oriental van a tener influencia, la zona de Tartesos, es decir, los primeros contactos de los fenicios y de los griegos fueron en esa zona que digo de la Andalucía occidental, que se conoció como Tartesos y que vamos a ver ahora un poco más detenidamente. Bueno, pues vamos a empezar por la zona oeste. La zona al oeste de esa línea imaginaria diagonal, de Gerona a Huelva. Esta zona de población autóctona de la península, es decir, era una población que ha evolucionado por sí sola en la península, recibe la influencia de estos pueblos que penetran por los Pirineos, denominados celtas, pero que en realidad no eran celtas, sino que era un grupo procedentes del centro de Europa, entre los que había pues ilirios, ligures y también algunos celtas. Había también celtas, evidentemente. Estos pueblos llegaron en oleadas a partir de más o menos el año entre el 600 y el 500 antes de Cristo. Bueno, pues llegaron a la península en busca de zonas más fértiles, zonas más cálidas. Y esta gente, bueno, pues en principio desconocía la navegación y desconocía la pesca. Y eran sobre todo ganaderos, pero conocían el hierro, muy importante. Eran seminómadas, es decir, de hecho eran seminómadas puesto que llegaron a la península desde muy lejos, o sea, que no eran pueblos que se asentaron previamente. Y lo que sí introdujeron en la península fue la construcción de pueblos amurallados que se llamaban castros. Esta cultura, sobre todo, tuvo esta cultura que se llamó castrense, por esta manera de construir, tuvo un desarrollo muy importante en el noroeste de la península, sobre todo en Galicia hasta el sur de Portugal. Como antes decíamos, durante mucho tiempo se creyó que eran grupos celtas, grupos célticos, pero parece ser que ahora mismo se le concede mucha más importancia a la propia población autóctona de la peninsular que a la influencia que pudieron dar estos pueblos que llegaron desde Europa. Lo que está claro es que a partir de esta influencia de estos pueblos centroeuropeos se empezó a usar de manera masiva los metales. Hablamos del cobre, del estaño e incluso del oro. Como antes decíamos, su característica fundamental es ese tipo de pueblos fortificados que construían, que estaban siempre situados en lugares altos, tenían varios anillos de muralla, que eran anillos concéntricos, y en el interior tenían pues numerosas casas circulares sin una organización urbana delimitada. Son los que los llamamos castros y que van a dar lugar a esta cultura, se la conocerá como cultura castreña. Parece ser que aunque conocían el hierro, potenciaron la metalurgia de bronce. Bueno, en esta zona castreña, esta zona, vamos a llamarle celta, por decirlo así, para entendernos, la economía era eminentemente agrícola y ganadera, pero seguía teniendo peso, digamos, la recolección de frutos silvestres. Pescaban y consumían marisco. En esta misma zona al oeste de la diagonal que pasaba en la meseta, hemos hablado de la cultura castreña, sin ser propiamente castreña, ya más, digamos, más hacia el centro de la península, sobre todo la meseta, aparece la cultura de Cogotas, que es un yacimiento que hay en la provincia de Ávila. Se ha encontrado en la provincia de Ávila y que parece ser que influyó grandemente en otras zonas del centro de la península. Eran igual comunidades ganaderas y agrícolas ya establecidas en poblaciones fijas. Y se estima que hacia el año 700 a.C. se inicia en la meseta peninsular, la primera edad del hierro, es decir, propiamente dicha, que va a durar hasta el año 450 aproximadamente. Fijaos que vamos con mucho retraso, evidentemente, con respecto lógicamente respecto a poblaciones que venían desde Oriente. Bueno, pues en este interior de la península, pues entre el año más o menos el siglo VIII y el siglo II a.C., en la zona del curso del Duero, del Medio Duero, en Guadalajara, en Soria, que es una zona, digamos, que se ha tomado con influencia céltica, por decirlo así, de estos pueblos que llegaron de Europa. Parece ser que también la
la tradición local de estas poblaciones fueron las que siguieron avanzando. Es decir, no sufrieron tanta influencia de los pueblos que llegaron desde Europa como se pensaba en un momento. En algunas de estas zonas le llegó la tradición de los campos de urnas, que antes hablábamos. Se encontraban necrópolis de campos de urnas en zonas concretas. Hablamos ya de la provincia de Soria, más metidos en la meseta castellana. Y vuelvo a repetir la importancia de la arqueología y las necrópolis para poder trazar un hilo conductor en la prehistoria. Como digo, aunque eran poblaciones autóctonas, no se puede negar la influencia céltica de estos pueblos que entraron por el norte. Como digo, conocieron el hierro muy lentamente, sobre todo, y ayudados porque en las zonas cercanas al Moncayo, al monte Moncayo, pues había minas de hierro. Parece ser que esto aceleró el conocimiento del hierro en la meseta norte. Fijaos que, pero todo muy lentamente, todo fue muy lento. Como digo, es muy difícil hacerse una idea, pero estamos hablando de procesos de cientos y a veces miles de años para dar pasos muy cortos. En esta zona también ya aparecen castros, fuertemente protegidos, también por unos sistemas defensivos ya muy avanzados para la época, eran ya murallas muy grandes, en varios recintos sucesivos, concéntricos, como antes hablábamos. Es decir, que esa estructura defensiva de los castros también empieza a ser exportada hacia el interior peninsular, hacia esta zona que vamos a conocer como celta, de alguna manera. Bueno, y este es un repaso que hemos dado muy por encima, digo que podemos hablar horas y horas y horas, digamos, de esa España celta, que como hemos hablado no era estrictamente celta, sino que era una población autóctona que recibió influencias indudablemente decisivas de esos pueblos que entraron por el norte, entre ellos celtas. Y que, pero como hemos hablado siempre de la España celta, pues vamos a quedarnos con esa España celta que hemos tocado muy por encima en esta edad de hierro. Y ahora vamos a pasar, dentro de la Edad de Hierro, digamos, a la influencia que se recibió. La primera influencia muy importante, esta sí que es importante, la influencia que se recibió en la península de las culturas orientales, mucho más avanzadas y mucho más decididas al comercio y mucho más ricas y mucho más influyentes. Estamos hablando de tartesos, de esa zona, en la zona occidental de Andalucía, como antes comentaba, que correspondería sur de Portugal, provincia de Elba, provincia de Sevilla. Digamos que llegarían hasta la actual Extremadura y a lo mejor parte del sur de la Mancha, es decir, una zona que es amplia, que se conoció como Tartesos y que fue la que recibió la primera influencia fenicia aproximadamente hacia el año 1200 a.C. Hay que decir que la cultura de Tartesos es previa a la cultura ibérica, de los íberos. Digamos que Tartesos se desarrolla en la primera fase de la Edad del Hierro y los íberos se desarrollarán en una segunda fase de la Edad del Hierro. Tartesos recibió una influencia, como digo, vital y muy importante de fenicios y griegos, y como si os dais cuenta pasan, digamos, la influencia fenicia, que era su idea era controlar el Mediterráneo. De hecho, los fenicios tenían controlado el Mediterráneo. Ahora hablaremos de los fenicios. Llegan hasta la península ibérica, digamos, traspasan el Mediterráneo, traspasan las columnas de Hércules, como se conocía entonces el estrecho de Gibraltar, y llegamos a la zona del Atlántico y van a establecer contacto con una población de la península ibérica más al oeste, es decir, como antes comentaba, con la zona de Tartesos. Y aquí muy importante, vuelvo a recalcar que nos vamos a olvidar de los íberos, es decir, porque van a requerir un programa aparte. Y vamos a hablar de Tartesos, que de alguna manera también es una cultura, entre comillas, íbera, pero que es como digo, la primera parte de población de la península que recibe la visita de estos comerciantes y colonizadores fenicios. Bueno, pues estos pueblos colonizadores, en principio los fenicios fueron los primeros que aparecieron por aquí, llegaron a las costas de Andalucía, se les conoce como pueblos colonizadores o pueblos orientalizantes. La historia los conoce así, es decir, van a orientalizar la península ibérica. Esto va a ocurrir durante la primera mitad del primer milenio antes de Cristo. Como comentamos, el Mediterráneo ya occidental pues sufrió una intensa colonización por parte de fenicios y griegos, más tarde cartagineses, y la causa principal de esta colonización fue el comercio. ¿Por qué? Porque esta gente iba buscando sobre todo los metales: cobre, estaño, oro, plata, etc.
pero también tiene un interés por la pesca en la zona, por la salazón. Es decir, tiene un interés en la costa andaluza, que les parece una zona de asentamiento vital, rica, fértil, con minerales. Es decir, una zona básica y vital para establecer sus puestos comerciales. Vamos a hablar de los fenicios, de la colonización fenicia, que es una parte importantísima de nuestra historia, y una parte que me parece vital y me parece además bonita de conocer y de valorar. Bueno, pues ¿quiénes eran los fenicios? Bueno, pues el pueblo fenicio viene desde la actual, lo que es hoy Israel, sobre todo el Líbano. El país del Líbano y parte de Israel y una parte pequeña de Siria es lo que en aquella época era Fenicia. Era una franja de unos 40 kilómetros, solamente 40 kilómetros de ancho, fijaos, una franja muy estrechita. Esta zona llamada Fenicia estaba poblada desde el año 3000 a.C. por semitas. ¿Qué pasaba? Era un terreno muy montañoso. Aunque intentaron procesos de agricultura para subsistir allí, lo que pasó es que aquello fracasó y se dedicaron a la actividad marítima, es decir, tenían el mar al lado y la salida comercial, la salida vital de aquellas gentes se dirigió hacia el mar, hacia el Mediterráneo, ayudado con unos grandes bosques de cedro del Líbano que había allí para construir unas naves perfectas. Es decir, estas ciudades fenicias, que eran, pues como todos también conocéis, eran, por ejemplo, Sidón, Tiro, Acre, Biblos, es decir, todas estas ciudades se convirtieron en ciudades-estados que estaban prácticamente aisladas por tierra, porque eran una zona bastante complicada de acceder, pero estaban conectadas por mar. Ciudades-estado que, como digo, su única salida era el comercio hacia el Mediterráneo. Los fenicios, de luego, dejaron un pozo tremendo en todo el Mediterráneo, y luego fueron el germen de la cultura mediterránea, evidentemente, de lo que sería después lo que sería Grecia, lo que sería Roma, y nuestra propia península, de luego fueron fundamentales en el avance de la cultura en la península ibérica. Sobre todo, como digo, por el comercio y porque introdujeron el alfabeto. Y introdujeron que quedaran por escrito por sus transacciones y sus conocimientos. Verdaderamente vital. Importante los fenicios, pues llegaron, antes de llegar a la península ibérica, llegaron a la península itálica y se extendieron por todo el Mediterráneo. Pero, ¿qué nos afecta a nosotros? Bueno, pues aquí nos trajeron, por ejemplo, el conocimiento, la perfección de la viticultura, de la producción del vino, importantísimo. Trajeron varias variedades de uvas, variedades de vid, que plantaron en la península ibérica, sobre todo en Andalucía, y produjeron, un avance de la cultura, de la viticultura, ¿no?, en la península ibérica. Traían, como sociedad más avanzada, evidentemente, mucha cerámica, una cerámica que entonces hay que entender que era muy valorada. Aquí la realizaron, cambiaron cerámica por minerales, trajeron vidrio, trajeron tejidos teñidos de púrpura, de un colorante de color rojo, que evidentemente en la península, imaginaos que aquello era un auténtico avance, traer telas teñidas. Bueno, el caso es que los fenicios desarrollaron esa industria de artículos manufacturados de lujo que eran muy valorados y solicitados en la época en la península ibérica, sobre todo, como digo, en esta primera zona de contacto que era Tartessos. Traían también joyas, traían perfumes, traían, digamos, una incipiente cosmética. Imaginaos lo que era para estas poblaciones de la península que prácticamente no habían visto esto nada en su vida. Pero, ¿qué teníamos aquí? Pues tenían, los tartesos tenían unas minas en Andalucía, unas minas importantísimas que eran lo que traía aquí a los fenicios. Como digo, el comercio era la actividad principal de los fenicios. Era un intercambio en forma de trueque con esos productos elaborados en Fenicia, a cambio de esas materias primas que les ofrecía la península ibérica, sobre todo cobre, estaño y metales preciosos. Más tarde, con la invención de la moneda, que también trajeron los fenicios, estas relaciones comerciales se hicieron un poco más serias y un poquito más se perfeccionaron. Como digo, los fenicios, imagino que es atravesar el Mediterráneo en el año 1000, al año 2000 antes de Cristo. Una auténtica barbaridad. Como te comentaba, tenía unas técnicas de navegación y una construcción naval avanzadísima. Se convirtieron en lo que se llama una talasocracia, es decir, un imperio que dominaba el mar, dominaba el Mediterráneo. De hecho, Cartago, la futura Cartago, es una colonia fenicia que luego se desarrolló, que hablaremos de Cartago en posteriores programas,
y llegaron hasta Gran Bretaña buscando minerales. En general, los fenicios bordearon evidentemente la península ibérica, la costa de la actual Francia, y llegaron a Gran Bretaña para comerciar y conseguir minerales. Estamos hablando de una auténtica barbaridad y de una cultura, la fenicia, que de luego es básica y es germen de gran parte de la cultura que hoy conocemos occidental. Lo que hicieron los fenicios fue vertebrar, contribuyeron a vincular todas las civilizaciones que había en el Mediterráneo a través del comercio. Transmitían el arte, transmitían los conocimientos sobre el hierro, sobre medicina, sobre astronomía, sobre navegación. Fueron catalizadores de la cultura en todo el Mediterráneo. Y sobre todo, y vuelvo a repetirlo, los fenicios utilizaban ese alfabeto fonético que los griegos adaptaron para ellos mismos. Es decir, que con el tiempo fue de este alfabeto fenicio derivó el griego y derivó el latín. Fijaos lo importante que estamos hablando. Y derivó en ese alfabeto que los íberos utilizaron. Importantísimo, y me gustaría que me imagino que ya todos sabéis esta historia, me la conocéis, pero si alguno no la conocía, me gustaría que fijarais la importancia de los fenicios. Podéis leer mucho sobre ellos, hay 1000 libros, 1000 datos. La verdad que es una cultura excepcional y que tuvo una grandísima influencia en la península ibérica y evidentemente lo que hoy somos. Pues parece ser que a la península llegaron a Cádiz, le llamaron Gadir, que luego se convirtió el nombre de Gadir pasó a Cádiz, que parece que fue fundada hacia el año 1100 a.C. Eso en cuanto a lo que hay escrito, es decir, dicen que fue fundada en este año, pero los restos más antiguos que se han encontrado fenicios en Cádiz o en Gadir datan del año más o menos del 800 o un poco menos antes de Cristo. Los fenicios llegaron a la zona de Tartesos, hacia la primera mitad del siglo VII antes de Cristo, pues empezaron a fundar ya no solamente Cádiz, que sirvió como referencia, como base, fundaron muchas más ciudades, como era Malaca, que era Málaga, Sexi, que era Almuñécar, está en Granada, Abdera, que es Adra actualmente, siempre atraídos por esa riqueza de minerales que había sobre todo en la zona de Huelva, en las minas de Río Tinto, fue lo que realmente les atrajo. Por eso se estableció ese enorme comercio, ese intercambio cultural en la zona de Tartesos, en la zona, lo que hoy es Huelva, ¿no? Evidentemente vinieron como moscas a la miel al descubrir esta zona rica que había en la península ibérica. Los fenicios nos transmitieron pues esas costumbres de urbanismo, es decir, esas poblaciones indígenas de la península pues se empezaron a convertir en auténticas ciudades. Nos trajeron las técnicas de la alfarería, del torno de alfarero, importantísimo. Nos enseñaron técnicas para trabajar los metales, la orfebrería. Nos trajeron también su religión. Fijaros lo importante, el impacto cultural que trajeron los fenicios, que hasta la población autóctona cambió sus dioses, cambió sus costumbres religiosas. Fue una apertura cultural decisiva absolutamente para la península ibérica. ¿Cuándo empieza el declive fenicio? Bueno, pues cuando va aproximadamente el año 573, parece que la ciudad de Tiro cae en poder del emperador Nabucodonosor II y parece que marca el principio de la decadencia fenicia en el Mediterráneo. Hablaremos después de los fenicios en otros programas con el tema de Cartago, pero en principio nos quedamos con estos datos de la importancia de los fenicios en la evolución de la cultura peninsular. ¿Qué otro pueblo llegó simultáneamente, un poquito más tarde, pero prácticamente simultáneamente con los fenicios? Pues los griegos. La colonización griega, que fue, como digo, un poco posterior a la fenicia. Sobre todo eran foceos. Los foceos provenían de una ciudad que estaba en Asia Menor, es decir, los griegos tenían ciudades en lo que es la actual Turquía, en la costa turca. De ahí vienen los foceos, que llegaron también a tener un intensísimo comercio con Tartesos. Es decir, Tartesos era su lugar de atracción. Por eso hay tanta... Ahora hablaremos sobre Tartesos. Está envuelta de un halo, ¿no?, de magnificencia y un halo de misterio, ¿no? Esta civilización de Tartesos, que realmente entonces, prácticamente no han quedado vestigios. Como digo, los griegos se lanzan también al Mediterráneo y van a fundar Masalia, que es la actual Marsella, en Francia. Hablamos que ya estamos en el año 600 a.C. Fundan Marsella y les sirve como base, igual que los fenicios fundaron Cádiz y se expandieron por la zona de la costa andaluza, los griegos fundan Marsella, fundan Masalia y van a crear otra serie de asentamientos comerciales más al sur, en los cuales destacan Emporión, que es Ampuria, está en Gerona, y Rode, que es la actual de Rosas, las dos en Gerona. Es decir, los griegos bajan hacia el sur desde Marsella y fundan varios emplazamientos importantes, lo que hoy es la península ibérica. Todo, como antes comentamos, todo orientado al comercio. Estamos hablando de que Ampurias
que os recomiendo, de verdad, os recomiendo que hay un montón de yacimientos de lo que estamos hablando. De verdad os recomiendo que visitéis prácticamente en toda la península ibérica. Hay yacimientos, si no son neolíticos, hay de la edad del cobre, del bronce, del hierro, hay establecimientos griegos, hay establecimientos fenicios, íberos, celtas, es decir, los castros en Galicia, que es una maravilla. Es decir, tenemos excavaciones arqueológicas en toda la península que podéis aprender un montón, y que os recomiendo que visitéis la que tengáis más cercana, y que esta charla que estamos dando pues os abra un poquito, a los que no tengáis ya abierto el apetito por la historia, por la prehistoria, mejor dicho. Pues realmente lo que estamos hablando es un proceso prehistórico, que os iniciéis. Es verdad que aunque parece más árido y menos emocionante y menos impactante y menos datos y menos aventura, os digo por experiencia que es un periodo histórico que es absolutamente enganchante porque quizás por eso, por la cantidad de incógnitas, ¿no?, que aún se abren en torno a estas culturas, ¿no?, que son tan antiguas. Bueno, os está hablando de los griegos. Los griegos que fundan estas ciudades en lo que es actual hoy en Cataluña, en la provincia de Gerona, y tienen un auge ya comercial también los griegos en la zona hacia el siglo V a.C., hacia el año 500. Este es el siglo del apogeo comercial en la península ibérica. Los fenicios por un lado y los griegos por otro lo que hacen es fundan nuevas colonias. Como digo, hemos hablado de los fenicios, hablamos de los griegos. Los griegos tienen asentamientos, si no ciudades, pero sí tienen, digamos, delegaciones, como dicen los fenicios. No siempre fundaban ciudades propias, que de hecho las fundaron como tales. De hecho, la población fenicia, o sea, tenían población fenicia, hablamos de, por ejemplo, en Malaca o en Gadir o en todas estas ciudades que os he comentado. Los fenicios tenían población, gente que emigraba a la península ibérica. Imaginaos la riqueza que podían encontrar aquí, las posibilidades de vida que tenían aquí, que emigraron. Los griegos, de alguna manera parecida, lo que hacen también es crear, aparte de estos dos asentamientos fundamentales que hemos comentado, también pues tienen, digamos, delegaciones comerciales en otras ciudades más al sur, por ejemplo, en lo que hoy es Denia, en Benidorm, en Alicante. Es decir, los griegos también expanden, digamos, con una serie de delegaciones comerciales, todas situadas en la costa peninsular. Es decir, el impacto comercial y cultural lo recibe la zona de la vertiente mediterránea, importante para luego entender por qué la zona íbera, pues va a crecer y va a operar de la manera que lo hace, que, como digo, lo haremos en un programa siguiente. Y no solamente los griegos, de lo que estamos hablando mismo, se quedaron en las costas. Es decir, hay cantidad de objetos muy tierra adentro en la península. Es decir, que es el comercio de los griegos no solamente no se quedó en la costa, sino que, igual que los fenicios, llegaron con estos objetos muy tierra adentro. Parece que los griegos sufren una derrota en la batalla de Alalia allá por el año 535 a.C. y parece que esta derrota en esta batalla inicia una decadencia comercial y marca un poco el fin de la influencia griega en la península ibérica, pero que de luego fue absolutamente básica, no tanto como la fenicia, pero de luego las dos a la vez nos pusieron en marcha de una manera automática. Bueno, pues hemos hablado de griegos y fenicios, más o menos, como os digo, muy por encima. No es por nada, pero este podcast es probablemente de los más trabajados, sin duda, que de los que hasta ahora hemos hecho. ¿Por qué? Por la tremenda dificultad en condensar tantísima información. Estoy intentando daros, pues la información condensada de manera que sea una cosa más o menos estructurada, que sea comprensible y un poco abriros esta puerta, ¿no?, de la prehistoria en la península ibérica, de estas primeras civilizaciones, de esta influencia de los pueblos sobre todo del Mediterráneo, para intentar, abrir boca y crear esa inquietud. Pues vamos con Tartesos. Vuelvo a repetir, y no quiero ser pesado por si alguien se ha perdido. Comentábamos, línea diagonal de Gerona a Huelva. Al oeste de esa línea, influencia de los pueblos centroeuropeos, que influyen, digamos, que se ha llamado la península bajo la influencia celta. Hemos dicho que no eran celtas exactamente, pero le llamaremos celta. Y al este de esa franja, al este de esa línea, de esa diagonal, nos encontramos con la población autóctona de la península, que recibe la influencia tanto de fenicios como de griegos. Es decir, que será luego la población que se conocerá como Iberia, los íberos. Importante, repito, dentro de esa franja al este, la primera zona de influencia de la población autóctona que recibe a los fenicios concretamente, y que va a va a experimentar la influencia de estos pueblos del oriente, es Tartesos. Tartesos, que es
se puede considerar como una zona, digamos, íbera de alguna manera, aunque, ya digo, que esta zona, digamos, su desarrollo es previo a la cultura íbera propiamente dicha. Tartesos, una ciudad mítica. Parece ser se habla que en los textos clásicos, por supuesto, aparece ya Tartesos, pero parece ser que en la Biblia se nombra una ciudad que se llamaba Tarsis, y muchos historiadores asocian esta Tarsis de la Biblia a esta ciudad, a esta región, a esta cultura. No se sabe exactamente qué existía en la península ibérica por aquella época. Los arqueólogos españoles desde muy antiguo han intentado encontrar restos de Tartesos por toda Andalucía, intentando encontrar alguna prueba, porque se cree que podía ser incluso una ciudad, aunque era una zona evidentemente de influencia, pero se busca una ciudad central que fuera el eje de esta región, ¿no? Pero no se ha encontrado nada. Solo se sabe que, según los escritos de Heródoto, había un rey de Tartesos, un tal Argantonio, es decir, la mítica Tartesos, que prácticamente es un mito, aunque evidentemente hay restos de una cultura propia en aquella zona, pero el intento de buscar esa ciudad de Tartesos realmente no ha llegado nunca a buen fin y no se ha conseguido encontrar, digamos, ese centro, ese núcleo cultural de la cultura tartésica. Se ha buscado Tartesos, pues imaginaros, durante muchísimos años en la zona de Cádiz, en Málaga, sobre todo en Huelva, en la zona del Coto de Doñana, lo que es el Coto de Doñana, a ver si alguien encontraba algunos restos, y evidentemente no se ha encontrado nada. Los historiadores, hablamos de principios del siglo XX, hace años, daban a Tartesos como una zona de origen griego, es decir, una zona con población de origen griego, para nada fenicia, pero buscando la ciudad de Tartesos se han encontrado muchos restos fenicios, se han encontrado muchos restos que han demostrado que había una cultura previa a la llegada de los fenicios, una cultura importante en Tartesos, y que va a dar lugar, digamos, Tartesos al mundo ibérico de alguna manera, ¿no? Pero Tartesos ya existía antes de la llegada de los fenicios. Pero yo digo, como os digo, en un principio se pensaba que era una zona de fundación, incluso de fundación de los griegos, cosa que no fue así. Poco a poco se fueron buscando la ciudad de Tartesos, se fueron descubriendo zonas de asentamientos fenicios que estaban muy vinculados al centro neurálgico fenicio en la zona, que es en Gadir o Cádiz, en la ciudad de Cádiz. Y también se detectó que hubo mucha emigración de gente, de población y de la cultura fenicia a las zonas, sobre todo de la ciudad de Tiro, a la zona andaluza, a la zona de Cádiz. Es decir, se llegó a probar que había una relación continuada comercial entre las gentes del oriente, de la gente de los fenicios, con los indígenas de Tartesos. Muy importante esta prueba porque va a desbancar teorías anteriores. Como os comentaba, los arqueólogos conocen esta época como el nombre de orientalizante, es decir, y vuelvo a repetir, son conceptos que me gusta que queden ya fijos porque ya que estamos hablando del asunto, pues que os quede un poco lo que es también la teoría. El nombre de orientalizante es una época orientalizante en cuanto a que los pueblos de Oriente vienen, digamos, y van a influir de manera decisiva en los pueblos peninsulares. Realmente esta orientalización, aparte de la península, supuso también una orientalización también de todos los pueblos del Mediterráneo que experimentaron este avance de la cultura desde Oriente, sobre todo de los fenicios. Y parece ser que este Tartesos ya tenía una gran población, un gran potencial económico, es decir, las minas. Había una concentración humana grande en la zona de Tartesos, de esa Andalucía occidental, y que tenía una gran relación con las culturas peninsulares de alrededor. Es decir, era un centro importante peninsular, lo mismo que lo fue cuando comentábamos de la cultura de los Millares, de la cultura del Argar, de la zona de Almería y Granada. ¿Os acordáis que lo comentábamos en la edad del cobre, la edad del bronce? Pues ahora mismo en esta época, que estamos hablando, digamos, de la Edad del Hierro, existe una cultura importante que es Tartesos, la cual es la que atrae una cultura organizada, de una manera más o menos organizada, que es la que atrae a estos comerciantes fenicios. El historiador griego Heródoto ya habla de Tartesos, y sí que hay, evidentemente, restos de comercio y de influencia griega en la zona de Tartesos. Para nada igual ni parecida a la Fenicia, pero sí que hay numerosos restos de comercio con los griegos.
Se han encontrado buques griegos hundidos, armas, que nos están mostrando que los griegos, y me atrevo a decir que también los fenicios, aparte de comercio, eran navegantes, también eran guerreros, es decir, no podían llegar a una zona desconocida, bueno, y comerciar directamente. Imagino que habría un contacto previo, había una cierta posición de fuerza, con lo cual, bueno, aunque luego fueron comerciantes natos, pero esta gente se aventuró por los ríos peninsulares adentro para buscar comercio, es decir, no solamente se quedó en la costa, navegaron por los ríos más importantes de la península, intentando contactar con poblaciones en el interior. Si os fijáis, la aventura de estos pueblos de Oriente, estos tanto griegos como fenicios, es impresionante. Realmente llegar a zonas desconocidas. Estamos hablando de año 1000 a 1500, del año 1000 o del año 500 antes de Cristo, y esta gente pues llegaba desde el otro lado del Mediterráneo y se aventuraba se metían por el Guadalquivir a buscar pueblos para comerciar y venderles su cerámica a cambio de metales, a cambio de oro, a cambio de estaño, a cambio de cobre. Realmente, si os fijáis y si os paráis a pensar, es la evolución de la humanidad en su momento álgido, es decir, cuando las condiciones son más complicadas, cuando esta gente se lanzó a la aventura, sobre todo, y como siempre hemos fijado, y como siempre hablamos, el comercio, el enriquecimiento, cosa que es absolutamente natural y lógica en el ser humano, pero que es la que nos ha movido y prácticamente nos sigue moviendo, bueno, pues en todos los avances. Así, tampoco se le puede buscar más aplicaciones. A mí me gusta un poco recordarlo porque no podemos perder la referencia comercial, ¿no?, en todas las actividades humanas. Bueno, pues Tartesos, prácticamente hoy no hay esperanza de encontrar esa ciudad. Realmente se ha levantado por todos lados. Se sabe que esa influencia tartésica se extendió por lo que son los valles del Guadiana y del Guadalquivir, y que la zona era tan rica y tan próspera y de tantos recursos que, como antes comentamos, los fenicios no solamente establecieron puestos comerciales, sino que trajeron personas a vivir aquí, es decir, fundaron auténticas colonias. Como te comentábamos, pues nos trajeron innovaciones tecnológicas de todo tipo, innovaciones arquitectónicas, religiosas, pero sobre todo, y vuelvo a repetir, por encima de todas las innovaciones que trajeron los fenicios, estos pueblos orientales, lo importante es la escritura, el alfabeto, que va a posibilitar la emisión de toda la información. Estamos hablando de fechas del siglo VII, VI antes de Cristo, es decir, en estos alfabetos que van a quedar en la península y que se van a utilizar en la península de influencia o de descendencia fenicia, van a ser, digamos, coetáneos con la escritura, el primer alfabeto griego, es decir, que los íberos, los conocidos como íberos, estas culturas peninsulares que tuvieron la influencia fenicia, tuvieron su alfabeto a la vez, simultáneamente, a cuando lo tuvieron los griegos arcaicos. Imaginaos la importancia, es decir, que realmente la población peninsular tuvo un avance, digamos, simultáneo al que pudo tener la Grecia arcaica, la antigua Grecia. Fijaos, es importante lo que estamos hablando, todo ello por la gran y rica influencia fenicia. Bueno, ¿qué pasa con la población que ve aquí, ¿no? La población, en este caso de Tartesos, ¿no?, que estamos hablando que es la primera población que recibe esta influencia fenicia, en fin, esta gente que desembarca. ¿Y qué ocurre? Pues la élite, porque ya había cierta estratificación social, como hemos dicho, ya en la edad del hierro, ya como hemos comentado, a partir ya de la edad de los metales, incluso ya del neolítico, empieza a haber cierta diferenciación de capas sociales en función del poder, de la riqueza y de ciertas élites, ¿no?, en la población peninsular. Esta gente lo que tenía para legitimarse, pues tenían una serie tenían que tener ganar su prestigio, digamos, con el contacto con estos fenicios, es decir, el contacto con esta cultura fenicia, y los progresos lógicos de estas comunidades redundaban sobre todo en esta élite, que eran semirreyes, semicaudillos, vamos a llamarle como cada uno quiera, de la zona de Tartesos, que aprovecharon este comercio de las materias primas que abundaban en la zona de Tartesos, bueno, pues para conseguir cierta preponderancia en su propia población. Es decir, pues las minas que había en Andalucía, bueno, evidentemente estaban allí, pero eran propiedad de estas élites tartésicas, ¿vale?, que son las que de alguna manera se beneficiaron, como siempre en la vida, un poco del comercio con los fenicios, y creó, digamos, esa diferenciación todavía más acusada social de la élite en Tartesos, ya digo, debido a este comercio, a este intercambio comercial con los fenicios. Con eso quiero decir, digamos, que la influencia fenicia en la población ibérica no llegó a toda la población, se quedó de alguna manera en estas capas dominantes de la sociedad en Tartesos. Es importante. Bueno, pues llegan los fenicios a Tartesos y ya empiezan a Tartesos, y luego empiezan a expandirse evidentemente por otras zonas de la costa mediterránea de la península. ¿Y qué va a crear? Pues esto va a crear una serie de redes comerciales, incipientes redes comerciales, que va a provocar, digamos, la creación de vías de comunicación entre las regiones peninsulares. De hecho, se creó
poco posteriormente, ya es un poco ya del tema de los íberos, que hablaremos, como digo, en otro podcast, pero se crea una vía de comunicación que se llamaba la Vía de Hércules, la vía de Heracles, que era una vía que luego los romanos utilizaron posteriormente, que, digamos, vertebraba la zona íbera, que arrancaba desde el sur de Francia y, siguiendo un curso paralelo a la costa mediterránea, llegaba hasta Cádiz, hasta Gadir, hasta el gran puerto fenicio. Es decir, los fenicios son también los causantes de la creación de esta vía comercial para expansión de sus productos, ya digo, que recorría prácticamente toda la península. Y luego esta vía principal pues tenía derivaciones, bueno, pues ya por cursos de los ríos, por valles que ya penetraban hacia el interior peninsular, siempre con la idea de comercial y de expandir su producción, sobre todo de manufactura, buscando sobre todo, como digo, metales. Fijaos que estas zonas de una cosa curiosa, estas zonas de expansión comerciales de fenicios, como te comentaba, eran ríos navegables. Fijaos, es curioso, me imagino que muchos lo sabréis, pero lo comento a modo de anécdota, que un río navegable que utilizaron mucho para comerciar y que se adentraron en su interior fue el Guadalquivir. Fijaos que el Guadalquivir fue navegable por embarcaciones comerciales hasta Córdoba, pero es que digamos que la línea de costa, digamos, en aquellos momentos era Sevilla. Es decir, todo lo que es hoy, que es el Coto de Doñana, toda la zona de Sevilla hasta el Atlántico, era un lago, era un estuario que los romanos llamaron el Lacus Ligustinus. Es decir, todo lo que es de Sevilla hacia el sur, hacia el Atlántico, era un estuario, era un lago. Es decir, no es como hoy lo conocemos, y era navegable hasta la propia Sevilla. Muy curioso. Y, como os comento, buscaban comerciar con Córdoba, que ya existía en la época, con la que los fenicios también buscaron comercio. Y muy importante, ¿qué pasó con esta expansión comercial que los fenicios nos trajeron a las poblaciones peninsulares? Pues qué pasó, que como antes comenzamos, digamos, se reordenó el territorio, es decir, todos los pasos montañosos, valles, zonas de entradas naturales de unas zonas a otras se convirtieron en las zonas estratégicas y se quedaron pequeños puestos de vigilancia, lo que creó ya pues la intención de un dominio territorial. Es decir, todos estos pequeños puestos en lugares altos, lugares estratégicos para controlar el territorio, fue lo que empezó a vertebrar de alguna manera el interior de la península, con un orden territorial más o menos establecido. Muy importante ese tema, como luego veremos en programas posteriores con los íberos. Fijaos la gran influencia de todos los niveles, como hemos hablado de la llegada de los fenicios a la península. Hemos hablado de innovaciones, el vino, innovaciones arquitectónicas, innovaciones en la orfebrería, el horno de la alfarería, el conocimiento del hierro, conocimiento de multitud de las salazones. En fin, trajeron con ellos un avance cultural que nos hizo avanzar miles de años en muy poco tiempo. Realmente la influencia fenicia y griega en menor medida, pero sobre todo la fenicia básica en el desarrollo de las culturas, de los pueblos que habitaban autóctonos que llaman la península ibérica, muy importante. ¿Y qué pasó con Tartesos? Bueno, pues que parece ser que a mediados del primer milenio antes de Cristo, más o menos, Tartesos desaparece. ¿Por qué desaparece? Pues realmente no se sabe. Los vestigios arqueológicos no dan una prueba fehaciente de por qué desaparece Tartesos, por qué tiene ese declive. Se habla de que coincide con la crisis fenicia que se dio a lo largo del siglo VI antes de Cristo. Ahí comienza una crisis fenicia que, evidentemente, al entrar los fenicios en crisis, arrastraron a la población de Tartesos con ellos. Puede ser que se agotaran sus recursos minerales y los fenicios abandonaran la zona y aquello se empobreciera de manera que migraran hacia otras zonas y esa zona que entró en decadencia. Parece ser que hay quien habla, historiadores que hablan de que pudo sufrir una expansión de culturas que venían del norte, que de alguna manera neutralizaron esa cultura tartésica. Es decir, pero el caso es que Tartesos desapareció y, como decimos, no hay rastro de Tartesos. Es decir, se sabe que hay un tipo de cultura característico de la zona, que los fenicios influyeron en la zona, esa zona amplísima, como digo, andaluza, y parte de Extremadura, parte de La Mancha, pero realmente seguiría siendo un enigma. Tartesos seguiría siendo un enigma. Hay mucho por ahí, muchas teorías, mucho que leer. Yo os animo a que leáis y que os preocupéis si queréis por conocer más, que me parece apasionante.
pero bueno, hoy lo hemos intentado tocar un poco por encima y tocamos a tartesos como la primera población, digamos, de la península que tuvo contacto con los pueblos de Oriente, que es, como habéis visto, es básico y muy importante. Bueno, y estamos llegando ya a las últimas partes del podcast que hemos dedicado hoy a la prehistoria y parte del comienzo de la historia de la península ibérica. Y bueno, a modo de resumen, hemos hablado de fijaos lo importante, la revolución neolítica, ese paso de los cazadores y recolectores, esa manera de vida de recolección y caza, que pasó a esa agricultura, a esa sedentarización, a ese establecimiento en poblados fijos, que es un paso para la humanidad importantísimo. Luego hemos hablado de la edad de los metales, el cobre, el bronce, el hierro, cómo las sociedades se hacen más complejas, cómo se especializa el trabajo en esas sociedades, cómo hemos hablado de los cultos funerarios muy importantes para entender un poco la evolución de estos hombres y los restos arqueológicos, cómo aparecen ya clases sociales debido a este avance en los conocimientos técnicos, cómo son la llegada de los pueblos desde Europa del norte, cómo llegan las culturas desde Oriente, los fenicios, cómo nos traen los avances de aquel centro de gravedad de la historia antigua, ¿no? Que era el Medio Oriente, hemos hablado antes de la zona de Mesopotamia, cómo poco a poco se va trasladando todos esos conocimientos muy poquito a poco hacia el otro extremo del Mediterráneo en el que estamos nosotros. Verdaderamente apasionante. Y como antes os decía, os animo a visitar todo tipo de yacimientos y sobre todo a respetarlos, muy importante. Muy importante respetar nuestro patrimonio, de verdad. Hay mucho por ahí, mucho desalmado que encuentra cosas y se las lleva a casa, porque evidentemente hay muchas cosas que están, que hay gente que sabe dónde hay un yacimiento y no lo documenta o no lo comunica a las autoridades, y que nos quita conocimiento de la historia a todos. Por eso os animo a visitar yacimientos y sobre todo a respetarlos, a no tocar nada, si encontráis algo por ahí que pueda ser algo de interés, pues lo comuniquéis a la autoridad de la zona. De verdad es fundamental, y que no expoliemos los restos arqueológicos de la península, que son ricos y que pueden ayudar mucho a entender todo este proceso histórico y prehistórico del que hemos hablado hoy, sobre el que hay tantas lagunas y tantas dudas. Hemos hablado de Tartesos, de este enigma de Tartesos, y sobre todo, destacar y repetir que esta influencia fenicia y griega raramente no fue un fenómeno de conquista militar para nada, sino que fue una serie de contactos y relaciones culturales y comerciales, que se plasmaron en la construcción de estas gentes en asentamientos o centros de negocio, en las que para ellos eran unas tierras lejanísimas de la península ibérica. Para ellos esto estaba en el más allá, ¿no? Y cómo solamente el espíritu comercial les trajo aquí, y cómo hubo un entendimiento entre estas culturas, ¿no? Entre la cultura que había en la península ibérica y esta cultura comercial fenicia, sobre todo. Me parece fantástico. Estamos hablando de años antes de Cristo, y cómo hubo este entendimiento entre unos y otros. Y sobre todo este intercambio, ¿no? Intercambio interesado, evidentemente, pero este intercambio cultural. Así, después de la llegada de esta nueva cultura, las sociedades autóctonas de la península ibérica, que sobre todo, como digo, de la vertiente mediterránea, pues van a comenzar un proceso de cambio que terminará por iniciar un desarrollo de unos grupos sociales mucho más complejos, que ya serán conocidos como los íberos. Los íberos avanzarán posteriormente hacia el interior peninsular, a zonas habitadas por los grupos, como digo, antes comentaba, influidos por las corrientes de los pueblos centroeuropeos, los llamados celtas. Convivirán juntos, sobre todo en las zonas de la meseta ibérica, y esa zona se le denominará Celtiberia. Pues nada, amigos, de este embrión del que hemos hablado hoy venimos nosotros realmente, pero nos quedan los íberos. Es un apasionante momento de nuestra historia que os prometo que trataremos en un programa siguiente, y que completará este puzzle, digamos, de los orígenes, que es un tema, repito, apasionante, interesante, y que todos debemos de conocer, igual que los hechos mucho más recientes. Así que un saludo y hasta la próxima. Memorias de un tambor.